¿Los creativos nacen o se hacen? ¿Cuál es tu experiencia con relación a la gente que conoces o a tu propia persona? Aquí, en esta sesión, exploraremos la evidencia que hay en favor y en contra de que sea un asunto genético o un asunto ambiental. Para esto, vamos a ver algunos casos de amigos creativos que nos cuentan su punto de vista. Yo diría que nací en una parte, si no creativo, sí curioso, y después mi formación también me ayudó a hacerme estas preguntas de qué es lo que el otro quiere hacer y cómo la tecnología puede ayudarlo. No solo adaptando lo que hay, sino creando cosas que hoy no existen. Yo creo que se nace creativo, creo que es una cuestión de carácter, una cuestión también de educación, pues, pero muchas veces hay hermanos que están educados bajo los mismos preceptos y hay hermanos que no son creativos o hacia este ramo, digamos, ¿no? Y creo que es eso, pues, ¿no? Que sí uno tiene como una semillita, ¿no? Como un gen, puede ser, que nos acerque a procesos creativos más fácilmente que otra persona. Yo creo que se hace uno creativo cuando se logra uno apartarse un poquito de los esquemas establecidos, de pensar un poquito en soluciones no tradicionales, diferentes. Creo que eso puede ayudar mucho, pero es a base de estarlo practicando y todo. Creo que sí se hace uno. Probablemente sí tenga algún ingrediente de nacer así con esa inquietud, pero por supuesto que es el esfuerzo y el trabajo de todos los días lo que lo logra, ¿no? Una persona que nace con cierta capacidad creativa no la puede simplemente explotar porque sí. Hay que desarrollarla, hay que trabajarla, hay que alimentarla como cualquier don de cualquier persona, de cualquier ciencia, arte, filosofía, lo que sea. Entonces una persona puede nacer con la predisposición, pero es nuestra responsabilidad ya aquí y ahora en darle forma, pulirla, hacerla crecer, porque así de solita no creo. Como vimos en los videos, en general estos amigos hablan tanto de influencias del medio como de influencias genéticas. Sin embargo, hay personas que le dan el 100% a la cuestión de nacimiento. Veamos el caso de la fotógrafa Georgina Ávila. Yo creo que nací creativa. Yo desde chavita creo que se ha visto esas manifestaciones de creación absoluta. Desde cómo me he expresado, o sea, emocionalmente, como pues rayar todo lo que me ponían enfrente y, o sea, creo que sí, sin duda nací creativa. Históricamente vamos a ver cómo la parte de atención a la naturaleza va bajando y hay progresivamente un rol creciente del ambiente en la creatividad. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, empezando por los romanos. Ellos pensaban que cada hombre nacía con su genio, es decir, una especie de ángel guardián que lo acompañaba a lo largo de toda su vida. Cada mujer tenía su Juno. Hacia el Renacimiento, por ejemplo, ya se pensaba que la genialidad estaba asociada solo a una fracción muy específica de la población. Y es que la genialidad la tomamos aquí como un relativo de la creatividad, porque se acuerdan que era un concepto que no se estudiaba ni del cual se hablaba, sino hasta hace muy poco. Bueno, pues vamos a hablar de algunos autores específicos que nos dan luz sobre qué iba pasando en diferentes épocas de la humanidad. Hacia 1693, Dryden hablaba de que se nace genio o no se nace genio, que era una cuestión totalmente innata. Y esta idea prevaleció por mucho tiempo. Muchos años después, Francis Galton la retoma y él dice, la genialidad es innata, y lo publica. ¿Pero qué creen? Resulta que mucha gente hizo todo un escándalo alrededor de esta idea y decían, pues no es posible,
porque nosotros podemos ver cómo quien crece con mucha estimulación, con muchas facilidades, pues realmente desarrolla los talentos, y quien no tiene esas facilidades no lo hace. Entonces él se quedó pensando y decidió establecer algo que se llama la controversia naturaleza-ambiente, que prevalece hasta el día de hoy, aunque ya vamos a ver que hay evidencias que dicen que hay mucho más importancia de la parte ambiental que de la parte genética. Ya en el siglo XX, Freud hablaba de que la creatividad tiene que ver con que hay un paso, un salto de lo inconsciente hacia lo consciente. Y esto involucra tanto cuestiones naturales como cuestiones adquiridas a lo largo de la experiencia. Por otro lado, Barron, un especialista tanto en inteligencia como en creatividad, decía que el talento constituye una base del desarrollo. Y el talento lo entendía como algo con lo cual se nace, como un potencial inicial. Sin embargo, hablaba de la importancia de una práctica deliberada. Y esto nos hace retomar aquello de la ley de los 10 años y del principio de las 10,000 horas de práctica, en donde la persona que tiene un talento tiende a buscar entornos en donde pueda practicar ese talento, en donde lo pueda incrementar, porque también hay un sentido de satisfacción que se va construyendo. Entonces, bueno, es esta práctica deliberada y esta invasión del ambiente, este enriquecimiento que nos da el entorno, el que permite desarrollar la creatividad. Ya hacia 2012, Simonton habla de que la parte genética tiene que ver con el 20% de variabilidad en cuestiones de creatividad, y es decir, el 80% está cargado hacia el entorno facilitador y hacia el trabajo que hace el propio individuo para desarrollar su creatividad. También habla de que existe un rasgo de personalidad que es heredado, que se llama apertura a la experiencia, y que da esta posibilidad de que la gente tenga ganas de explorar lo desconocido, de proponer nuevas cosas, que por supuesto son semillas fundamentales para la creatividad. Entonces, bueno, esto a todo ¿a qué nos lleva? A que existe una influencia mutua de la naturaleza y el ambiente. Los creativos tienden a buscar entornos creativos, donde se sienten cómodos, donde saben que van a poder ejercer cierta autonomía en la toma de decisiones, para poder explorar, para poder tener un espacio de juego, de fracaso, que es inherente al proceso creativo. Tenemos entonces que la carga genética muchas veces ayuda a desarrollar este talento inicial, porque, por ejemplo, si yo quiero ser muy creativa en el área de baile, pues ayuda muchísimo que ya genéticamente yo tenga un bagaje en donde tengo flexibilidad y coordinación motora y buen ritmo. Pero eso sin trabajo quizás no lleve a un estándar alto. Entonces lo que hacemos es que el creativo que tiene ya esta situación inicial fuerte, pues va a poder practicar para desarrollar este potencial creativo al máximo. Una pregunta que a lo mejor te estás haciendo es, ¿qué tiene que ver la creatividad con la inteligencia? Pues déjame platicarte que hasta hace poco se consideraba que muchísimo, pero estudios recientes indican que no lo es tanto, que hay gente muy creativa que no es tan inteligente y viceversa. Así es que se ha dado por hablar no solo de un coeficiente intelectual, sino también de un coeficiente creativo, o CC por sus siglas. Bueno, vamos a dejar las cosas hasta aquí y vamos a hacer un par de preguntas para ver cómo va tu comprensión de estos temas. El día de hoy vimos, entonces, que los entornos son más importantes que nuestra carga genética para desarrollar la creatividad, y eso nos responsabiliza para tratar de enriquecernos al máximo y potenciar aquello que ya tenemos. La próxima semana estaremos trabajando, por un lado, el lado oscuro, es decir, las barreras de la creatividad. Pero también estaremos viendo los entornos y algunas cosas que van a estar facilitando que seamos más creativos. Nos vemos muy pronto.